Tucumán 2080, barrio de Once. Este lugar esconde un misterio que nadie puede develar. Pasaron 4 años y todavía no se sabe quién fue el asesino de Marianela. Marianela era estudiante, era de Tierra del Fuego y en pleno Mundial de Sudáfrica, justo hace 4 años, la asesinaron de forma brutal y cruel en su departamento del 7º piso A. Hoy, en el expediente, vamos a contar la historia de Marianela y también la historia del sospechoso de siempre. Marianela Rago estaba en Buenos Aires estudiando periodismo, estudiando comunicación. Era oriunda de la provincia de Tierra del Fuego, de Río Grande. Vivía en ese lugar, como dijo Mauro, encierra un gran misterio. 4 años después. Fue precisamente en la noche del lunes 28 de junio del año 2010, cuando su hermano encontró el cadáver de la joven en el 7º A de la calle Tucumán 2080. La habían degollado y le habían aplicado varias puñaladas y golpes. Fue realmente un crimen atroz. El arma homicida, un cuchillo, no apareció nunca. Hasta el día de hoy no apareció. La investigación rápidamente se centró en un posible sospechoso, el exnovio, con quien de vez en cuando se comunicaba. Parecía que el caso estaba cerrado al principio de la investigación, pero había ADN. Y el ADN no era del novio o del exnovio. Aunque ahora insisten en la acusación, de hecho lo volvieron a indagar, pero no hay evidencias. El ADN es de otra persona. Las huellas que aparecen no se corresponden. El caso sigue siendo un misterio. La técnica criminal que se aplicó para matarla fue brutal, desmedida, despiadada. De acuerdo con el informe forense, la degollaron, tenía un corte de 12 centímetros que afectó laringe, faringe, aorta y yugular. El criminal se encargó de asegurarse el resultado muerte. Era pleno Mundial de Sudáfrica. Sí. Las amigas iban a ver el partido Argentina-México con ella ese domingo. La llamaron de forma insistente, nunca contestó Marianela y esto motivó que su hermano fuera disparado al departamento para ver qué pasaba. De hecho, vivía con el hermano, compartían el 7º A, el hermano ese fin de semana estaba con la novia y por eso no estaba. Estaba sola. Por eso es el que encuentra el cuerpo. Pero cuando llega se encuentra con el exnovio. Se encuentra con el exnovio en el lugar. Y ahí es cuando comienza la sospecha de la fiscal. Que lo lleva preso al exnovio. ¿Cuánto estuvo? ¿Un par de semanas? Una semana. Francisco Amador. Francisco Amador, de él se trata. Estamos viendo la imagen de la escena del crimen, ¿eh? Es un documento muy fuerte que estamos reconstruyendo 4 años después. Paulo dice algo que es crucial en esta historia. De arranque, la propia familia de Marianela aporta datos que tenían que ver con el maltrato o la relación conflictiva de Marianela con su ex Francisco Amador. Y esto hace que la fiscal Marcela Sánchez y el juez Creseri por entonces decidieran esa detención. Pero claro, no había evidencia contundente
y rápidamente tuvieron que dejarlo en libertad. Hoy vamos a contar que 4 años después se encontraron evidencias genéticas. Vamos a contar por qué volvieron a citar a indagatoria como sospechoso. Muy pocas veces pasa que en 4 años citen a indagatoria a un mismo sospechoso 2 veces. Y también vamos a contar los perfiles de ADN que se encontraron en la escena del crimen. Hasta ahora nunca se contó esta historia que de la mano de la genética podría ponerle nombre y apellido al asesino de Marianela. Pero, Pablo, es interesante repasar dónde estuvo Marianela antes de ser asesinada. Ella fue a un boliche en Cabrera y Anchorena, el local El Bávaro, un local, pasé muchas veces por ahí, trabajé en la zona, es un local que solía recibir muchos estudiantes del interior. A las 8 de la mañana de aquel 28 de junio se retira del boliche y va para la casa. Sí. Hubo varias, o por lo menos 2 datas de muerte. La última, vamos a dar por válida, la última, ubica el crimen entre las 23 horas del 27 de junio y las 3 de la mañana del 28 de junio, es decir, mucho tiempo después del arribo de Marianela a su propio domicilio. Con esa nueva data de muerte, volvieron a indagar al exnovio. Porque cambió, al principio no era así la data de muerte, fue cambiando. Fue cambiando. Fue corriendo. Pero como decía Paulo, contra el exnovio hasta el día de hoy Hay una prueba. no lo pudieron ubicar en la escena del crimen, nadie lo vio, lo cual a criterio de la fiscal no significa que no haya estado, ni tampoco lo compromete la prueba genética, pero en materia judicial vale lo que se puede probar y en este caso la fiscal, a criterio de la jueza, no ha logrado probar la posible participación ni por la vía genética ni testimonial del exnovio. Vamos a ver una imagen seguramente del exnovio Francisco Amador como posible autor de este homicidio. Paulo, contame por qué se lo detuvo al principio, por qué se lo desvincula y cómo ahora, 4 años después, vos tenés la nueva indagatoria en tu poder, se vuelve a la carga sobre el sospechoso Francisco Amador. Todos los caminos conducían a este joven. Pero el exnovio, que había estado en el lugar unos días antes, da una coartada que la pudo corroborar. ¿Cuál fue? Que había estado con una chica, había estado en un pub de la calle Fitzroy, a media cuadra del canal. Sí. A media cuadra del canal. Que había conocido una chica, que estuvo con esa chica y que esa noche no la vio. Que estuvo con la chica, que volvió a su departamento. Sí. Yo estuve en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, Sí. y que se quedó todo el domingo encerrado en su departamento y que no salió hasta altas horas de la noche. Por eso la nueva data de muerte podía alterar un poco esta coartada. Sí. Pero siempre mantuvo estos dichos. Textual, salió con la moza de un bar de Fitzroy al 1900, a las 6 de la mañana de aquel domingo se fue a dormir, se quedó en su casa todo el domingo, vio el partido Argentina-México, por eso hacemos la comparación con los mundiales. Mundial 2010. 2010 Sudáfrica. Sudáfrica 2010. De hecho, declara el encargado del edificio donde él vivía que lo vio entrar a las 7 de la mañana, pero la fiscal dijo, pudo haber entrado a su edificio después de ver a la moza a las 7 de la mañana, pero pudo haber salido de su departamento, pudo haber cometido el crimen y pudo haber retornado a su departamento sin que nadie lo vea, claro. Y la jueza le dijo, pero usted lo tiene que probar. Y no hay una evidencia científica que corrobore esa acusación. Hoy no hay. De hecho, hay ADN en la escena del crimen. Es la parte más importante. En una colilla de cigarrillo, en un porro, un resto de un porro de marihuana que apareció en el departamento y en el jean de Marianela, en un jean de Ahí hay Marianela. sangre en el jean. Me hizo acordar mucho el caso Serena, Paulo. Pero no está identificado, es de un hombre. Es de un pero no hombre, está identificado. lo que hace presumir que el asesino de Marianela, igual que en el caso Serena, se Sí. cortó con la cuchilla sus propias manos y dejó su sangre en el pantalón de la víctima. Hoy, 4 años después, vamos a reconstruir el caso y en el lugar, para tomar dimensión de cómo es la zona, si hay cámaras de seguridad, si es oscuro. En el lugar está Francisco Urrutia. Francisco.
Mauro, Paulo, buenas noches. Estamos con el móvil en esta calle de Tucumán, 2080, casi esquina Junín, barrio porteño de Valvanera. En el séptimo A de este edificio vivía Marianela Rago, esta joven de 19 años, estudiante de periodismo, oriunda de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. El lunes 28 de junio del 2010, hace 4 años, su hermano, tal cual lo relataban en el piso, la encontró degollada y con 23 puñaladas en el interior de este departamento. El cuerpo de la joven estaba tendido en el piso del living. Y también, como comentaban, ¿por qué el hermano vino hasta aquí, hasta este departamento? Bueno, porque las amigas de Marianela habían llamado a la familia de la joven preocupadas porque el día anterior, es decir, el domingo 27 de junio de ese año 2010, habían quedado todas juntas ver el partido de Argentina-México por los octavos de final de aquel Mundial de Sudáfrica, y Marianela no fue. Esto le llamó la atención a las chicas, a sus amigas, por eso finalmente su hermano viene a primera hora del lunes 28 de junio y se encuentra con esta escena. Francisco, para repasar, sí. El lugar, el departamento, el edificio, ¿tiene cámaras de seguridad? No, no tiene cámaras de seguridad, al menos en lo que es la entrada y el hall de recepción. No hay cámaras de seguridad. Bien. No. Otra pregunta tiene que ver con un dato que surge del expediente, Paulo, que la llevó a la fiscal a sospechar que ni bien el hermano, a ver si Francisco sabía este dato, ni bien el hermano encuentra el cuerpo, toca el timbre desde abajo el ex Francisco Amador. Sí. Y esto le llamó la atención a la fiscal, la presencia del ex, que creo, Paulo nos va a contar, que reconoce haber tenido una relación sexual con la víctima 3 días antes del homicidio. El jueves anterior. previo. Y esto sería, el crimen sería entre domingo y lunes. Pero digo, lo que yo me acuerdo es que había una imagen donde se lo ve a Francisco Amador, al ex, en la puerta del edificio, minutos después del hallazgo del cuerpo que encuentra el hermano. ¿Ese dato lo pudiste corroborar, Francisco, 4 años después? ¿Coinciden los testimonios que el hermano es el que encuentra el cuerpo y que el ex llega y toca el timbre? Sí, y sabés, Mauro, Paulo, que algunas versiones hasta indican que llegaron prácticamente juntos a la entrada de este edificio. Si bien el primero en entrar al departamento del séptimo A es el hermano de Marianela, algunas versiones que pudimos obtener aquí de algunos vecinos que recuerdan, allá hace 4 años, que habrían llegado prácticamente juntos, el hermano y el exnovio de la joven. Hablamos de Francisco Amador. Si bien, insisto, el que primero entra al departamento es el hermano de la joven y ya la encuentra a su hermana sin vida, tendida en el piso del living. ¿No hay cámaras tampoco en la cuadra? Porque yo estuve cubriéndolo el caso. No me acuerdo si había cámaras de seguridad en la cuadra, algún domo. Tal vez hace 4 años no, hoy sí. ¿Se ve alguna cámara de monitoreo? Tampoco. No, tampoco actualmente, Mauro. Estamos más cerca de la esquina de la calle Junín, Tucumán, calle esquina Junín, una zona donde viven muchos estudiantes del interior. Estamos en una zona muy próxima a distintas facultades, tanto de la UBA como facultades privadas. Hay algunos comercios que cierran a las 20 horas. Hay algunos bares. De hecho, en la esquina de Tucumán y Junín todavía está abierto. Hay un bar, sí, hay un bar. Y ella creo que estudiaba en el ISER, no en el ISER, en una facultad muy cercana sobre la calle Junín, que no recuerdo el nombre. TEA. Sí, no sé si TEA, estudiaba periodismo ahí, pero... Sí, por acá está cerca TEA, que es una escuela privada de periodismo. Está a pocas cuadras de acá. Sí, sí, pero era otro. Pero bueno, es una zona súper concurrida. Lo que pasa es que cayó un domingo en pleno mundial, como si fuese domingo, ahora en un partido Argentina. Claro, no había nadie en la calle. No. Hay un dato que quería repasar. Cuando lo detienen, Francisco Paulo, a Francisco Amador, se llevan de la casa, ¿te acordás, Paulo? Ropa húmeda y una toalla o toallas con manchas que parecían ser manchas de sangre. Con eso lo dejan detenido, más los indicios que marcaban que... En la casa de Amador. En la casa de él, en la avenida Corrientes. Que había maltratado en reiteradas ocasiones a Marianela en el pasado, más un dato que no era... Eso lo aportó la familia. Lo aportó la familia. Más un dato que no sé si te acordás, que indicaba
que el padre de Francisco Amador había estado implicado en un delito criminal. Sí. Obviamente que no era una prueba de cargo, pero bueno, había un combo de indicios para decir, bueno, tenía malos tratos con ella, se llevaron ropa, lo que podía presumirse era una toalla con sangre, pero cuando viene la prueba de laboratorio echa todo para atrás y dice, señores, no hay nada que incrimine a Francisco Amador. Y Francisco Amador declaró en su momento, dio toda una coartada, y la justicia en ese momento le creyó. Le creyó. Francisco Amador habló por entonces con nosotros, habló con C5N, él protege su rostro, pero da su relato. Si le parece, vamos a escuchar la primera parte breve, donde él cuenta lo que hizo, que no hizo, los días que estuvo preso. Él siempre juró ser inocente. Escuchémoslo. ¿Pudiste pensar qué pudo haber pasado? ¿Por qué? Esa pregunta no te la responde nadie. Porque a menos de que yo tenga la gracia divina de sentarme con una persona y preguntarle ¿por qué mataste a este ser humano? Esa pregunta dejé de hacérmela sinceramente porque me estaba haciendo mal. Hay mucha gente que te acusa a vos, de hecho hasta el día de hoy te siguen acusando. Tenés falta de mérito, estás cerca del sobreseguimiento. Mucha gente también dijo... Pero hay muchos que te siguen acusando. Mucha gente dijo, qué raro que sos chico que te han acusado de algo tan horrible y vos no sos capaz de salir a decir nada. La única cosa que yo sé es la degollaron. Yo estuve arrestado, estuve detenido, estuve en prisión. Yo no fui y lo puedo seguir diciendo, yo no fui. Yo tenía un calor acá adentro, me decían, vos no tenés frío. Yo me crié en un lugar frío. Ahora, frío como el que siento adentro hoy, no. Porque la verdad que el lugar este está frío, yo no estoy frío, ni un poco. La jerga. Se te acerca un tipo que le tenés miedo, porque la verdad que le tenés miedo, y te trata bien un día porque tenés un paquete de galletitas más o menos, y a los 2 o 3 días te empieza a decir, para que vos te sientas más cómodo con cómo estás viviendo, con ser más preso, te empieza a decir asesino. A mí se me ha hecho una condena social que no se va a borrar con tiempo. Porque si yo hubiera sido Juan Pérez y mi papá es fontanero, esto lamentablemente no hubiera tenido ni siquiera 3 semanas de rating. Pero yo soy el hijo de una persona a la que condenaron por matar a su hijo. Entonces, no es solamente lo que se dijo de mí, levantaron polvo, dolor y mierda, si es la palabra, de 20 años y lo usaron todo para decir, claro, a este chico le pasó esto cuando era chico, entonces seguramente él hizo esto. Bien, ahí estaba parte del relato de Francisco Amador, impactante por entonces, pero Paulo tiene en su poder. Contábamos que en el medio, les cuento, ¿no? Y recordamos que metieron preso a un empleado de limpieza de la línea 132 de colectivo, Isidoro Martínez Larrea. ¿Saben por qué? Porque el asesino de Marianela roba su teléfono celular, le roba una notebook, un DVD, las llaves del departamento y se lleva la cuchilla que usa para matarla. Y al parecer desarma el teléfono de Marianela y un empleado de limpieza de la línea 132 le coloca a su celular el chip del teléfono de Marianela y lo utiliza, con lo cual cae en cana, lo meten preso. Lo investigan por el crimen, pero no tiene nada que ver. Pero no tenía nada que ver porque también lo favorece el ADN. Pero ahora Paulo tiene la última indagatoria, porque 4 años después la fiscal insistió y pidió indagar otra vez como sospechoso a Francisco Amador, y además vamos a contar los ADN que pueden cambiar esta historia. Vamos a contar la nueva declaración indagatoria de Francisco Amador, que sigue siendo acusado, porque así lo dispuso la justicia, pese a que no es su ADN, que hay muy poca evidencia, hay un ADN de un hombre que no es Amador. Le vamos a contar qué es lo que declaró el acusado, el imputado. Hacia 2010, estoy leyendo la declaración, vivía en Corrientes 4548, piso tercero, departamento B, y para ir a la casa de Marianela se tomaba el colectivo línea 24 bajándose en Junín y Corrientes. En caso de que viniera de la facultad se tomaba el 101 porque quedaba en Lugano. Y de su trabajo, trabajaba en IBM, ¿se acuerdan? En IBM.
Se tomaba el 314 hasta Puente Saavedra, el 168 hasta el comienzo de la línea D del subte, bajándose en Facultad de Medicina. Dijo que para esa época sus teléfonos eran aporta los números de teléfonos, marca Nokia, etcétera, etcétera. Le preguntan por otros teléfonos. El día en el que estuvo con Marianela usó el teléfono ese que tenía, la misma línea, y no la cambió. Y ahí empieza a hablar del día 27, recuerda que jugaba Argentina-México y que permaneció en su casa. Me levanté poco antes del partido. Observé en la televisión los comentarios, vi el partido. Después cené. Me preparé la vianda para el otro día en el trabajo, preparé las camisas y la ropa que iba a usar. Esa noche se produce el crimen de Marianela, por eso es importante. Él dice que nunca salió de su casa, que permaneció en el domicilio todo el día domingo. Ahí le menciona el número de teléfonos que podrían pertenecer, dice que una de estas líneas me parece que era de Marianela, le preguntaron por varios números, ¿no? Los números los pasamos por alto. Entre el 24 de junio de 2010 y el día de su detención, tuvo ese mismo teléfono. Él va contando todos los teléfonos que él tiene, el teléfono de Marianela, que sigue con el mismo teléfono. Y ahí le pregunta, ¿hasta cuándo estuvo de novio con Marianela? Respondió, hasta las vacaciones de invierno 2009. Que desde 2009 a 2010 mantuvo una relación de amistad cercana. Teníamos contacto. Después de separarnos hubo idas y vueltas, pero no oficialmente como novios. La fiscal le preguntó, ¿sabe qué le ocurrió a Marianela en febrero de 2010, previo unos meses antes del crimen? Refiere que no. Le preguntó a la fiscal si la acompañó a algún sanatorio, responde que no. El 27 de junio llegó a su casa en horas de la madrugada, cerca de las 6 de la mañana. Esta es la coartada. Encontré la vereda húmeda, recién baldeada, no recuerdo haberme acusado al portero. Le preguntan a qué hora permaneció junto a una chica, la moza del bar. La moza del bar. Refiere que estuvo con la nombrada hasta las 4:30 de la mañana. La acompañé a la casa de una amiga y después me tomé un taxi cerca del CID Campeador hasta mi casa en la avenida Corrientes. Le pregunta a la fiscal si tenía prohibido el ingreso a la casa por parte de los padres de Marianela. Dijo que sí. Y en relación a los motivos dijo que se debía a la mala relación que teníamos con Marianela. Admite la mala relación con Marianela. Los dichos de los amigos por las peleas que teníamos, esa mala relación eran peleas propias de la relación. Personalmente no tenía mala relación con los padres ni con los amigos. No tenía problemas, pero no me gustaba que cuando ella salía con las amigas bebía en exceso. Pero sacando eso no tenía mayores problemas. A los amigos no les gustaba que pasáramos mucho tiempo juntos. La fiscal le preguntó sobre las lesiones que presentaba al momento de su detención. Responde que no tenía lesiones. La fiscal le leyó algunos informes médicos en donde refiere algunas lesiones. Yo honestamente no recuerdo las lesiones, respondió. Me acuerdo haber tenido una lesión en la mano porque pegué un puñetazo en la pared cuando me enteré de la muerte de Marianela. En la mano derecha. Las lesiones de las uñas y los dedos me las hice por los nervios. Es interesante este dato, ¿eh? Sí, porque tenía que la fiscal le indica que tenía lesiones y él las atribuye a los nervios y a un puñetazo que da cuando se entera del crimen de Marianela. Ahí la fiscal reitera si acompañó a Marianela a la clínica Suizo. Dijo que no. La fiscal le pregunta para que diga si conoce a una tal Vanessa. Refiere que sí, que era una ex compañera de la facultad. Compartimos clases, era compañera de mi primera facultad. En esa época iba a otra facultad, a la UTN, aunque no iba con mucha regularidad. La fiscal también le pregunta que diga qué es lo que le quiso decir a Martina, otra amiga, con el mensaje de texto que le envió que reza. Leo textual mensaje de texto, que no tiene que haberse mamado por Dios, que esté durmiendo. Porque no la encontraba. No la encontraba. Como no la encontraban, lo que interpreta la fiscal es que Amador le manda un mensaje a Martina, amiga de Marianela, sí, donde le dice
Sí. Que no tiene que haberse mamado, por Dios, que no tiene que esté haberse durmiendo. mamado, por Dios, que esté durmiendo. Me parece que la fiscal lo usa esto para decir por qué estabas ¿Por qué preocupado. sabías? Claro, ¿por qué intuías que le había pasado algo? ¿Cuál era el problema? Y él dice, el mensaje lo envió por preocupación, porque escuchaba el timbre a través del portero como si él mismo estuviera descolgado y no respondía a los teléfonos, porque él fue. Yo le había llamado a lo largo de la tarde como 10 veces a los 2 celulares que tenía y el número de la casa, pero no me atendía. Y ahí la fiscal le pregunta para que diga si trabajaba en el bar de su primo, refiere que sí, los viernes y sábado a la noche de las 21 hasta el horario de cierre que podía variar. De todas formas, en esa época ya no trabajaba en el bar porque había comenzado en IBM, lo que era cierto, ¿no? Lo que es cierto. La defensa le preguntó para que diga si el día 27 estuvo en su casa solo o acompañado. Respondió, estaba solo cuando me levanté. Mi hermana llegó en el primer tiempo o cerca del entretiempo. Argentina-México en el Mundial de Sudáfrica, ¿eh? Y permaneció en la casa conmigo. La defensa también le preguntó para que diga cuántas veces había llamado a Marianela el día del crimen, ¿se entiende? El día domingo. Por eso la fiscal le pregunta. 10 veces aproximadamente. 10 veces. 10 veces, dice él. También le preguntan el horario que cumplía en la empresa IBM era de 9 a 18 horas y que para llegar desde su domicilio entonces tomaba el 168 hasta Puente Saavedra y el 314 hasta la sede IBM y viceversa. IBM está en Jean Martínez, ¿no? En Zona Norte. San Isidro, en zona norte. Sí, en el límite ahí con Vicente López. Ahí él cuenta que era usuario del sitio Facebook bajo el nombre de Francisco Amador, al igual que Marianela, bajo el nombre de Marianela Rago. Le pregunta por las redes sociales, le pregunta si se comunicaba con Marianela por Facebook. Responde que sí, también por celular, con mensaje de texto y llamadas. A la pregunta de la jueza dijo que Marianela consumía marihuana y se enteró un tiempo antes de que me separara, que había consumido cocaína en Río Grande y agrega que luego de haberme separado me contó que había consumido en Buenos Aires. Y estas preguntas más íntimas tienen que ver con lo hallado en la escena del crimen, por eso se lo pregunto. Con adicciones, ¿no? Que por lo que encontraron también había restos de marihuana y ahí aparece ADN de un hombre que no saben quién es. En un porro aparece ADN femenino mezclado con ADN masculino y no se sabe de quién es, compatible ese porro con el momento del crimen, ¿correcto? O Sí. la previa al crimen. Creo que consumía con los amigos, sigo el relato de él, pero no sé bien con quién. La jueza le preguntó que el grupo de amigos al que hace referencia se tratan de Ricardo, Luisina, estoy viendo los apellidos, Lautaro, Martina, Julieta, Facundo, todos procedentes de Río Grande, pero en su mayoría residen en Buenos Aires. Marianela frecuentaba además a Marcela de la facultad, Victoria, que es de Río Grande, Pedro, Jonathan, Jeremías, da nombre de los amigos. De los vínculos. De los ¿no? vínculos, a facultad, de otros compañeros de curso que no lo recuerda. También le preguntaron si compartió salidas con ese grupo o se veían a solas con Marianela. Dijo que en alguna ocasión fuimos a comer a la casa de uno de los compañeros de facultad que vivía a una cuadra del departamento de Marianela. No me acuerdo el nombre, pero eran amigos de la facultad. Me parece que, le preguntan por un número, me parece que era el número en línea del departamento de Marianela. Le preguntan por otros jóvenes de la avenida Corrientes que vivían ahí. Él va contando todas las relaciones, algunos lo conoce, a la mayoría de los que son de su ciudad, a otros no. Solíamos ir más a su casa porque no estaba su hermano, cuando le preguntan dónde se encontraban. Le preguntaron si tuvo algún tipo de episodio violento con Marianela en su edificio. Dice que no. Dice que una vez se echó del departamento a Marianela, le preguntó a la fiscal si alguna vez la echó él, y él le contesta, ese día luego del boliche, el bárbaro, me fui a mi casa. Al tiempo Marianela tocaba la puerta del departamento, no sé cómo logró entrar al edificio, la dejé entrar al principio, ella quería fumar marihuana y estaba insistente con ese tema, se puso muy pesada, no quería dormir, buscaba cosas en mi casa, revolvía las cosas y la eché. No quería que estuviera en ese estado en mi casa. O sea, todo el tiempo él muestra en esta indagatoria, que es la segunda, la última, Sí. días nada más, que sus conflictos con Marianela pasaban porque él no toleraba que ella consumiera
marihuana. Seguí que tenés un poco más. Sí, le pregunta sobre el día jueves, que pasó la noche en el departamento Marianela. Le dice, bajamos juntos, fuimos hasta el kiosco de la esquina porque la dueña no le quería vender cigarrillos, porque no tenía cambio. Luego nos despedimos. Le preguntaron si había acordado algo en particular, respondió que no y agrega, fue bastante distendido. A instancias de la defensa también le preguntó para que dijera que diga en qué domicilio vivía cuando la echó a Marianela. Responde en Avenida Corrientes 3546, entre Billinghurst y Mario Bravo. Y refiere que durante el 2009, cerca de fin de año, fue que tuve este evento con ella, no éramos pareja en ese entonces. Agregó que en el edificio de Corrientes se mudó en febrero de 2010 y que en Marianela se quedaba en el departamento de la calle Corrientes. En Corrientes 4548 no se había quedado nunca a dormir y tampoco ella conocía esa dirección. La fiscal le preguntó para que diga si bien ese departamento tenía el teléfono, no lo habría dado a Marianela, no le dio el teléfono, y agregó que Marianela sabía que se había mudado, pero no conocía el teléfono ni la dirección exacta de su nuevo departamento. Y le preguntaron por un personaje, Isidro, que se trata del encargado del edificio de Marianela. En realidad es el empleado de limpieza. Hay una confusión en la pregunta, ¿no? Sí. De la línea 132. Se la formulan mal, diciéndole si conoce a Isidro, los indican como portero, pero es el empleo de la línea de limpieza de colectivo. Pero concretamente, en toda esta declaración, el chip reitera lo mismo que ya había dicho en la primera declaración. La síntesis sería, el día del hecho me quedé en mi casa, nunca me fui de mi casa, siempre estuve en mi casa, estuve con una chica moza de un bar, nunca le pegué, a lo sumo tuve conflictos por el tema de la marihuana, soy ajeno al delito y a grandes rasgos resume lo mismo que dijo al principio de esta historia. La jueza de la causa, después de escucharlo, después de escuchar la indagatoria, le volvió a decretar la falta de mérito. Otra vez le decretaron la falta de mérito a Francisco Amador. Vamos a repasar el caso con unas placas, los que se sabe, y la evidencia que es muy importante que hay en la causa. Evidencia que hasta el momento despega Amador y ingresa en la escena de sospechas a otros personajes. A ver, los rastros del asesino. ADN masculino en una mancha de sangre en el pantalón de la víctima, perfil mezcla de un ADN masculino y del ADN de Marianela en un cigarrillo de marihuana, huellas dactilares de un desconocido en una lata de gaseosa, está la imagen de la lata de gaseosa como parte de la evidencia, pero todo esto no tiene nombre, hay que ponerle nombre a esa prueba genética y a la huella digital. La jueza Karina Zucconi había sobreseído al exnovio en diciembre de 2013. La fiscal Marcela Sánchez apeló y la sala sexta de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento, ordenó nuevas medidas y una nueva indagatoria para Francisco Amador. Por eso lo indagaron de vuelta a Amador. Una junta médica determinó una nueva data de muerte. Establecieron que Marianela fue asesinada entre las 23 del domingo 27 y las 3 del lunes 28 de junio de 2010. Amador tuvo que ampliar su declaración para explicar qué hizo aquel domingo, cosa que le acabamos de contar porque tenemos la declaración completa del exnovio. Ratificó que estuvo todo el domingo en su casa, donde vio el partido de Argentina-México y recién salió a trabajar el lunes por la mañana. Luego de la segunda indagatoria, la jueza volvió a dictarle a Amador una falta de mérito. Es decir, no alcanzan las pruebas para procesarlo y para detenerlo como posible autor de este homicidio. No hay nada genético que lo incrimine, ni nadie lo puede ubicar en la escena del crimen a la hora del crimen. Atención con estos datos. La jueza Karina Zucconi ordenó cotejos de ADN con 4 hombres. Pedro Coronel Rivera, amigo del sur de Marianela, vivía a una cuadra de la casa de la víctima al momento del hecho. Vamos a sacar el gráfico, vamos a sacarlo un minuto. Saquémoslo. Lautaro Cafure, amigo del sur de Marianela, vivía en La Plata, pero solía visitar a la víctima cuando estaba en Buenos Aires. Seguimos adelante con los nuevos cotejos de ADN ordenados por la jueza del caso. Para Marcelo Ercolano, conocía a Marianela de un pool de la calle Sarmiento y Rodríguez Peña que frecuentaba a la víctima, y para Silvio Vera también conocía a la víctima del mismo pool. Esto es todo la prueba de laboratorio que encargó la justicia
para determinar quiénes son los dueños del ADN o de los ADN que todavía no tienen nombre y apellido. El caso, 4 años después, sigue impune. El caso, 4 años después, sigue con un eterno sospechoso que es Francisco Amador, pero al día de hoy nada lo incrimina. En ese edificio sigue el misterio. Este caso lo vamos a seguir. Hay una familia que necesita justicia, que se le debe justicia. Sí, sí, claramente. Hay ADN, hay alguna evidencia. Esperemos que de una vez por todas se sepa la verdad, que la familia de Marianela tenga justicia. Si te parece, Mauro, si te parece, vamos a hacer una pausa. Primero, gracias a Francisco Urrutia, muy completo el informe desde el lugar. Vamos a hacer una pausa muy breve.